Vamos a hablar hoy día sobre la actitud filosófica. Antes de nada, ¿cierto? Regina, ¿qué me puede decir de Tales de Mileto? ¿Qué investigó? ¿De qué se acuerda? Mister, yo hice el primer día que me la mandó y luego estuve enferma y yo ya no me acuerdo de nada, me va a preguntar eso. Pero de algo te has de acordar. ¿Qué me puedes decir de este señor? ¿Mm? Yo creo que por eso nadie se conectaba, ¿verdad? Dígame, algo se acuerda, a ver. O del otro señor de Pitágoras, a ver. ¿De qué te acuerdas? De Algo. Pitágoras que era un gran matemático. ¿Mandé? De Pitágoras era que era un gran matemático. Ya. El ¿Qué primero. más? Eh, nada más. Eh, ¿Qué más, Regina? María apoya mi idea, ¿Mandé? que María apoya mi idea. Nada más. A ver, María, ¿qué me puedes decir de Tales de Mileto? A ver. Algo se ha de acordar. Yo me acuerdo que era considerado uno de los 7 sabios y aportó bastante en la filosofía, en la matemática, en la astronomía y, y creo que eso era todo. ¿Ya? Samantha, ¿qué me puedes decir de Tales? Mileto era una ciudad, por eso se le decía Tales de Mileto. Tales de Mileto también le decían porque vivió durante toda su vida en Mileto y murió allí, así que es Tales de Mileto. Y se le considera uno de los padres de la filosofía y introdució a Grecia las figuras geométricas y el interés sobre aprender. Además, aportó a la filosofía sobre cuál era el origen constitutivo de todo. Él aportó a que su teoría era el del agua, junto con sus otros dos discípulos que eran estudiantes de su escuela y eh, ¿Ya? Fue considerado el primer filósofo, ¿verdad? Uno de los grandes filósofos, ¿verdad? ¿Qué más puede aportar Diego sobre Tales de Mileto? Diego. Este, que aportó mucho a la matemática, a la geometría, a la filosofía. Y nada, que fue un buen filósofo, y dijo varias cosas. ¿Ya? Alejandro, ¿qué me puede decir de Tales de Mileto? Algo que se Eh, acuerde de lo que haya escrito. mm, que este fue un buen científico y le gustaba mucho la física, las matemáticas, la astronomía. ¿Ya? Mm, eh, ya nada más. Nicolai, ¿qué me puedes decir del otro? La otra investigación de Pitágoras. Algo que te Eh, acuerdes de lo que hayas hecho. eh, Fue un matemático y filósofo griego. ¿Ya? ¿Qué más? Vivió entre los años 580 y 595. No, 45, no, 95. Y hizo grandes aportaciones en numerosos campos de la astronomía y la música. Más, no ¿Ya? sé. Gabriel, ¿algo más que puedas aportar sobre Pitágoras? Prenda la cámara, por favor. Gabriel. O sea, mister, le leo el deber que mandó. No, no que lo leas, sino que lo que te acuerdes.
de lo que hayas escrito. Ah, o sea fue un gran filósofo, fue matemático, Pitágoras, creó Sí, Pitágoras, Pitágoras. una escuela. Ya. ¿Qué descubrió? ¿Qué se usa todavía en geometría? Lleva su nombre. Está fácil, ¿El de qué? digo. Gabriel. No, no, ya. ¿Lo puedo No, decir bueno. yo? A ver, dígame. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, claro, todo famosísimo, ¿verdad? Él lo descubrió, lo vio cómo resolverlo y se puede sacar las medidas de las figuras geométricas, ¿verdad? En un inicio también lo hizo Tales de Mileto al viajar a Egipto y poder medir la altura de una pirámide dibujando un círculo en el piso y a través de su sombra pudo determinar la altura de las pirámides, ¿verdad? Entonces, había las colonias, los pobladores en aquella época, como ya lo habíamos hablado, ellos creían en mitos, en algo, en cosas sobrenaturales. Donde llegó primero, el tal Tales, a poner preguntas, ¿verdad? A preguntarse de por qué de las cosas. Entonces ahí empezó todo, comenzó a investigar, a averiguar, a preguntarse de todo, de la existencia, y comenzó a sacar conclusiones, ¿verdad? Conclusiones a las cuales todavía hay interrogantes. Bien, vamos a entrar en tema de la actitud filosófica. Nicolai, ayúdame con el primer párrafo, por favor. Asombrarse y maravillarse de todas las cosas es una actitud innata. Es espontánea en la niñez, pero suele perderse con la edad. El asombro y la curiosidad ante la realidad son los que llevan a las preguntas por su sentido. Hasta ahí. ¿Qué entendió Nicolai? Pues asombrarme por las cosas es algo, es de niños, es algo que hacía en mi niñez. ¿Ya? Aunque eso ya, bueno, como dice ahí, suele perderse con la edad. Ya actualmente no me suelo asombrar de muchas cosas. ¿Y es verdad o es mentira esto de acá? ¿Le pasó o no le pasó a usted todavía? Tiene toda la verdad, completamente la razón. A ¿Ya? mí ya algunas cosas ya no me sorprenden. Bien. Por ejemplo, las atrocidades que hace la humanidad. He visto cosas de verdad repugnantes y ya no me sorprende. Ya. Un ratito, chicos. Bien, bien. Como dice el primer párrafo, es una actitud innata. Cuando somos niños, estamos explorando, investigando el mundo, ¿verdad? Viendo las cosas que nos rodean. Desde que nacemos, somos bebés. Todas las cosas que observamos, que vemos, nos asombran. ¿Por qué? Porque nos parece algo novedoso, algo nuevo. Entonces, desde niños pequeños tenemos esa actitud de asombrarnos, maravillarnos con las cosas que nos rodean. Entonces, eso, a medida que vamos creciendo, vamos preguntándonos el porqué de las cosas, y es decir, que cuando ya vamos pasando con el tiempo, ya eso que nos parecía tan maravilloso, tan asombroso, ya sabemos el porqué de las cosas, ya nos va resultando ya normal. Entonces, esa actitud innata que es de sorprenderse de las cosas, se va perdiendo con la edad. Y también la curiosidad. A veces a lo desconocido no sabemos algo y queremos saber por qué, el porqué de las cosas. La curiosidad también nos lleva a eso. Entonces, el asombro y la curiosidad ante la realidad es lo que nos lleva a preguntar las cosas por su sentido, el porqué de las cosas. ¿Quién me puede dar un ejemplo? María. Un ejemplo sobre esto de acá. Algo que te haya sorprendido y que ahora ya no te sorprende y ya te resulta natural, normal.
De pequeña me sorprendían cómo resolvían las operaciones matemáticas y ahora me parece normal sumar, multiplicar y dividir, que ya lo aprendí. Bien, un ejemplo, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida, como vayamos desarrollándonos, como vayamos viviendo la vida, vamos aprendiendo cosas. No todo lo sabemos, no todo está dicho. Siempre va a haber algo a medida, pues, ¿no? Que somos ignorantes. Todo el mundo es ignorante en ciertas cosas. Obviamente en ti está salir de esa ignorancia. Si tú sabes que algo no conoces, algo de desconocido, y no lo sabes descifrar o no sabes el sentido de las cosas, para salir de esa ignorancia está en ti, en la motivación de saber y salir de esa ignorancia, ¿verdad? Entonces, ahí se ve cómo es una persona, ¿verdad? Entonces, para salir de ello, hay que aprender. Tú me hablabas del ejemplo de la matemática. Es verdad, matemáticas son muy complejas. Sumar, restar, dividir. De chiquito no lo sabíamos, entramos a la escuela sin saberlo. Nos enseñaron, lo sabemos hacer ahora y ya no nos resulta asombroso, ¿verdad? Entonces, hay un ejemplo claro ahí de las cosas que suceden, pasan, que a inicio nos sorprenden, pero lo averiguamos, lo aprendemos, ¿verdad? Y ya no nos resulta tal cosa. Entonces, de eso se trata este pequeño párrafo, que a medida que vamos desarrollando nuestra existencia, nuestra vida, vamos aumentando nuestra edad, cosas que a un principio nos parecían desconocidas, asombrosas, y nos despertaban curiosidad, a medida que vamos desarrollando, vamos solucionando esos inconvenientes, viendo la solución a los problemas, ya no nos resulta tanto, ¿verdad? Entonces, eso nos va a pasar a lo largo de toda nuestra vida. Todo, porque día a día se aprende cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este pequeño párrafo. Siguiente párrafo, Regina. Si se pierden estas cualidades, se estanca el desarrollo del conocimiento y se pone en peligro la filosofía como ejercicio racional de comprensión de la realidad como totalidad. ¿Qué dice usted de esto? A ver, Regina. ¿Qué piensa de esto? Recuerde que la cualidad innata actitud es la curiosidad y el asombro. Si esto se pierde, ¿qué pasaría, Regina? Regina, activa el audio, tiene desactivado el audio. Estoy pensando, ¿viste? Recuerden que esta materia lo voy a llevar así, ¿sí? Si hablamos de filosofía, hablamos de racionalidad. Es decir, que tenemos que pensar, ¿sí? Las cosas se dan por algo, ¿sí? Entonces, a todo hay una pregunta, analizando hay una respuesta. Por eso les hago leer, les pregunto su opinión. ¿Por qué? Porque pensando, como usted me dice, estamos siendo racionales, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la filosofía, de preguntarnos el porqué de las cosas. ¿Ya Regina tiene la respuesta? ¿Qué pasaría si se pierden estas cualidades de los seres humanos, de las personas? De ser curiosos, de sorprendernos de todo lo que vemos. ¿Qué pasaría si esto se pierde? Que no sabríamos más cosas, no, a ver, es que no sé cómo explicarme. Aquí está la palabra, mira, Regina, estoy señalando la palabra. Tipo, dejaríamos de pensar y profundizar en las cosas y no sé, ya no seríamos curiosos, ya no tendríamos más cosas por aprender. Ya, mire, pasaría que nos quedaríamos estancados en el conocimiento. Es decir, que si buscamos un tema de conversación con nuestros amigos, ni siquiera tendríamos que conversar, ¿verdad? Siempre en una reunión de amigos hay un tema de conversación. Y uno conversa o dice las cosas de algo de lo que sabe. Si tú no aprendes nada, si no sabes nada, te quedas en un mundo estancado, en que ni siquiera te da curiosidad o saber de las cosas. Entonces, ni siquiera vas a tener un tema de conversación, ¿verdad? Entonces, vas a pasar de ignorante toda tu existencia.
¿verdad? Entonces, siempre, siempre vamos a tener algo nuevo por aprender día a día, ¿verdad? Por eso es bueno informarse, es bueno estar comunicados. Tenemos a facilidad en esta época las redes sociales, que nos informan y nos comunican de las noticias que están pasando alrededor del mundo, ¿verdad? Hoy en la ciudad va a haber un paro de transporte. ¿Cómo nos enteramos de eso? Por las noticias, por lo que comparten en redes sociales. No necesariamente ver un noticiero. Tenemos la facilidad ahora de enterarnos por cualquier publicación, cualquier post. Entonces, eso se basa. Curiosear, saber. Quien no, quien no curiosea, quien no se interesa, ni siquiera sabe de lo que está pasando. Entonces, vas a salir a la calle sabiendo que hay un paro de transporte de buses que se van a paralizar el día de hoy. Vas a salir y si ni siquiera sabes qué está pasando, te vas a topar, vas a salir a la calle, te quieres transportar y no va a haber transporte. Entonces, siempre es bueno estar al tanto de las cosas, averiguar, ¿verdad? Entonces, si tú te estancas en eso, en que no te da la curiosidad por aprender o dejar de pasar las cosas, ni siquiera vas a tener un tema relevante con quien conversar en una reunión de amigos, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno preguntarse el porqué de las cosas. No estoy hablando de chismes, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno preguntarse por qué. Bien. Vamos a la siguiente. Vamos leyendo, Alejandro. Primer párrafo que está aquí. Pues los hombres comienzan... Espera. Comienzan y comenzaron siempre a filosofar, movidos por la admiración. Al principio admirados entre los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzado poco a poco y planeándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y las estrellas, y la generación del universo. Bien. Todo lo que sabemos hoy acerca, si hablamos de astronomía, todo lo que sabemos hoy no fue por gusto. Hubo una persona que se plantearon esas hipótesis, esas preguntas, y lograron resolverlas, ¿verdad? Tales de Mileto, a medida a lo que aprendió de astronomía, de la curiosidad que tuvo, pudo determinar las estaciones del año, ¿verdad? Él dividió el año en 365 días, que hasta la actualidad se mantiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si nadie, absolutamente nadie, se hubiera preguntado sobre esto? ¿Cómo fuera la vida? ¿Cómo estaríamos en nuestros días si ni siquiera tendríamos un orden al momento de llevar los días del año? Entonces, cuando comenzaron a filosofar, movidos ¿por qué? Por la admiración, al ver las estrellas, al ver el sol, al ver el movimiento que existe en los astros, al momento de preguntarse y admirarse por esto, se hacen las preguntas y comienzan a filosofar. Y comenzaron a encontrar respuestas que aún en día las mantenemos. Si nos preguntan cuántos días tiene el año, decimos 365. Y si nos preguntan quién inventó eso, ya sabemos nosotros quién lo inventó. Pero pregúntele a un compañero de ustedes, ¿quién inventó los 365 días del año? No lo van a saber, ¿verdad? Entonces, siempre está la curiosidad. Entonces, como ustedes ya saben, pueden compartir la información y eso se basa también en la sociedad. Compartir la información, usted conversa, le dice qué es esto y esta persona ya sabe también y comienza a esparcir cómo es el contenido de la información. Entonces, eso ya también va enlazado a lo que es vivir en una sociedad, ¿verdad? Compartir con las demás personas. Entonces, por eso siempre aquí dice, filosofar movidos por la admiración. Personas que realmente se preguntaron el por qué, comenzaron a dar las respuestas y hasta hoy en día las seguimos, ¿verdad? Siguiente párrafo, vamos, Gabriel. A ver. Pero el que, bueno, espere. El segundo Ajá. párrafo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia, de suerte que si filosofaran para huir de la ignorancia, es claro que buscan el saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad
y así lo atestigua lo ocurrido. Bien, entonces, el que se plantea un problema reconoce su ignorancia. Como les dije, todos somos ignorantes en algún tema, ¿verdad? Entonces, quien quiere salir de esa ignorancia, pues busca su solución, busca su planteamiento, busca sus problemas. Eh, si hablamos de manera del tiempo actual, la contemporánea, cuando tú no sabes algo, Diego, ¿qué solución encuentras cuando tú desconoces algún tema? O sea, trato de investigarlo. O sea, Correcto. sí, pues. Correcto. Por ejemplo, tenemos una herramienta muy útil en las cuales nos dan tutoriales, ¿verdad? YouTube. YouTube, en YouTube hay cantidad de videos, ¿verdad? Que si nosotros tenemos algún inconveniente, qué sé yo, con el celular, se nos bloquea el celular, un ejemplo, y queremos encontrar una solución, y nosotros no sabemos cómo hacerlo, pues buscamos una solución, ¿verdad? Buscamos en internet un tutorial o alguna página dedicada a la reparación de teléfonos o equipos móviles. Entonces, en nosotros está averiguarlo y salir de esa ignorancia, ¿verdad? Por eso dice, el que no se plantea un problema, el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Tengan en claro, chicos, esto. Que te digan ignorante no es un insulto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente no lo conoces. Pero en ti está en quedarte con ese interrogante, en serlo o no serlo. Si tú quieres salir de la ignorancia, pues investiga, pregunta, averigua y soluciona el problema. Para que en otra ocasión, si se te presenta el inconveniente, ya sabes cómo solucionarlo. Bien. Pasa en todo ámbito de la vida. ¿Quién dijo todo esto de aquí? Aristóteles en su obra Metafísica. Son palabras de él. ¿Tiene o no tiene razón? ¿Quién me falta por hablar? Nicolai. ¿Es verdad o no es verdad todo esto de acá? Lo que nos dice Aristóteles. ¿Qué piensa usted? De, a ver, del Esto. último párrafo que Sí, sí, sí. ¿Qué leyó piensa? Gabriel, Ujú. pues es verdad que, bueno, yo me guío más por lo que usted dijo, que si me llaman ignorante, pues la verdad, yo tampoco lo considero un insulto, ya que no todo el mundo conoce todo de todo. Y es verdad que hay que filosofar, pues, para huir, como dicen, de la ignorancia ¿Ya? y no Preguntar, quedarnos averiguar con y eso. consultar, ¿verdad? Ujú. Entonces, de eso se trata. De eso se trata de seguir en la vida. Cuando ustedes ya escojan una carrera universitaria que ya tienen que ir pensándola, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ser médico, usted no va a ser médico por nombre, soy doctor y punto. No, usted tiene que prepararse y estudiarse. Usted ignora poner una inyección, ignora, qué sé yo, dar una receta, qué pastilla dar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Salir de esa ignorancia. ¿Cómo se sale de la ignorancia? Pues dedicándome al 100 al estudio, ¿verdad? Viendo la solución a las cosas. Lo mismo pasa para cualquier tipo de carrera profesional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega a ser uno profesional? Pues estudiando, investigando, averiguando. Entonces, uno al tener el conocimiento, pues puede llamarse un profesional. Entonces, en todo ámbito de la vida, en toda circunstancia, tiene que haber esto, ignorancia. ¿Para qué? Para poder salir de ellos y tener una solución, una respuesta. No sé si estoy quedando claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Samantha, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta. Bien, estoy tratando de hacerlo más claro, más específico posible, con ejemplos. Como siempre trato de llevar mi clase. De verdad hay temas realmente que de ahí me resultan nuevos para mí en este tema. Y cómo salgo de la ignorancia, pues estudiando, aprendiendo, ¿verdad? Y de lo que estoy aprendiendo, compartirlo. Siempre es así, es bueno. No quedarse con los conocimientos. Tampoco ser mezquino. Bueno, si tú conoces algo, sabes de algo, compartirlo con los demás, ¿verdad? Bien, sigo con la exposición. Vamos al siguiente. Vamos leyendo. María,
Vamos leyendo, María, por favor, esta diapositiva. Ok. No es la filosofía un arte para complacer al pueblo, ni el ejercicio de ostentación. No consiste en palabras, sino en obras. No tiene como objeto pasar el día entretenido, ni restarle tedio a la vagancia. Forma y modela el alma, ordena la vida, rige nuestras acciones, indicándonos qué debemos hacer o qué evitar. Sin ella es imposible vivir con valor y seguridad. A cada hora que pasa ocurren múltiples accidentes que requieren un consejo que solo ella puede dar. ¿Qué piensa de esto? Seneca Parker. ¿Qué piensa de esto, María? María. La filosofía explica las cosas y sin ella no tendríamos explicaciones de nada, porque no nos preguntaríamos sobre las cosas que no sabemos. Bien, aquí hay algo importante. Aquí dice ejercicio de ostentación. Aquí vamos una cosita, que si tú ya sabes algo, no ostentarlo, ¿verdad? No hacerte el ingreído, el que más sabe, el que lo sabe todo, pues no, ¿verdad? Entonces, no, la filosofía, el saberlo, el investigarlo, no requiere esto, ostentación, ¿sí? Consiste en palabras, no consiste en palabras, sino en obras. No solamente de hablarlo, decirlo, sino también practicarlo, en todo ámbito, ¿verdad? En todo ámbito. En todo ámbito, no solo es palabras, decir las cosas, sino también obrar en ello, ¿verdad? No tiene como objeto pasar el día entretenido, ¿verdad? Ni restarle tedio a la vagancia. Es decir, que por estar vago voy a filosofar. No, tampoco es así. Entonces, forma y modela el alma, ordena la vida, rige nuestras acciones, indica qué se debe hacer o qué evitar. Si tú ya sabes conocimiento y sabes qué es malo, que no te lleva al bien, obviamente lo vas a evitar, pues, ¿no? Todo lo malo lo evitas. Sin ella es imposible vivir con valor y seguridad. A cada hora ocurren múltiples accidentes que requieren un consejo que solo ella puede dar. Ustedes tienen amigos, tienen amigas, que en algunas circunstancias tienen algún inconveniente, algún problema, y usted puede dar un consejo, ¿verdad? ¿Y cómo puede dar un consejo? Teniendo conocimiento sobre cualquier tema. Si tú sabes o tienes el conocimiento de algún tema, tú puedes hacer esto, dar un consejo. A veces un amigo o una amiga tiene algún problema, nos lo conversa y nos pide un consejo, ¿verdad? Y si tú no tienes conocimiento del tema, o no estás empapado, o no sabes, tú no puedes emitir un consejo a una persona. ¿Bien? Entonces, ¿quién nos dice esto? Otro filósofo, Séneca, en el publicado o en la obra, Carta 16 a Lucilo. ¿Bien? Chicos, copien estas preguntas. Esto lo van a hacer en una hoja, por favor. En filosofía nos vamos a manejar en hojas. Sí, por favor. Ya tienen uno, ya tienen una, me vayan repartiendo en una carpeta, en una misma carpeta de cualquier otra materia, la materia de filosofía. Bien, entonces, hagan un capture a este ejercicio, estas tres preguntas, en base a lo que hemos conversado de estos dos, de Aristóteles que nos dijo esto, y de Séneca que nos dijo esto de acá. Tomen capture o anoten estas preguntas y las hacen en una hojita, y la foto me la suben al Classroom, por favor. Responde, según el texto de Aristóteles, ¿por qué la filosofía es una actitud para huir de la ignorancia? Con sus propias palabras, ¿ah? Explica la importancia de la curiosidad y el asombro para el conocimiento. Y la última, ¿por qué Séneca afirma que la filosofía modela el alma y ordena la vida? Con sus propias palabras, chicos. ¿Sí? No tiene que ser una respuesta larga, pero sí tiene que decir algo concreto, ¿verdad? Anótenlas, por favor, tomen una captura de pantalla, tomen una foto con su celular, y estas preguntas las hacen en una hojita, por favor, de carpeta. Y la foto, le toman una foto y me la suben a Classroom, que ya voy a hacer la asignación en este momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la actividad que van a realizar?
Ojo con eso también, ¿ah? Cuando un profesor le diga pregunta, pregunten. No crean que porque preguntas algo, tus compañeros se te van a burlar ni nada. Estamos hablando de la ignorancia, ¿verdad? Si tú preguntas algo es porque ignoras, porque no sabes o porque tienes curiosidad. No se sientan con ese sentimiento de que se te van a burlar porque estás preguntando ni nada. Entonces, la curiosidad es parte de nuestra vida. Si no conocemos algo, pues lo preguntamos y lo averiguamos, ¿verdad? Entonces, para cualquier cosa, para cualquier tema, en este caso, para cualquier materia, no solamente la mía, cuando el profesor le pregunte, ¿tienen alguna pregunta? Pregunten, no se queden callados. ¿Por qué? Porque salimos de la ignorancia. Si usted no pregunta, va a quedar con esto. Si alguien le pregunta, ¿tienes alguna duda? Pues pregunte, si la tiene, hágala. Y no se sienta con temor al qué dirán, ¿verdad? Porque habrá otras personas que tampoco se animarán a hacerlo. ¿Ya? Entonces, esa espera que la otra la haga. Eso tengan siempre en presente eso de ahí, chicos. ¿Bien? Cuando tengan alguna duda, pregunten. ¿Para qué? Para salir de esto. Bien, entonces si no, no me hacen ninguna pregunta, entonces tengo entendido o comprendido que quedó claro el tema. ¿Sí copiaron las preguntas? ¿Sí copiaron las preguntas? Sí. Sí. Bien, yo voy a hacer la asignación, lo voy a dejar hasta el lunes. ¿Sí? Para que tengan un tiempito de pensar. ¿Bien? Bien, chicos, de aquí ya nos vemos el martes, porque el lunes tampoco hay clase. Tengan un bonito feriado, que tengan un bonito fin de semana. Gracias por estar presente en mis clases esta semana, ¿sí? Cuídense mucho. Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir al celular, ¿sí? Ya, mister. Listo, Chao. chicos, que tengan un bonito Chao, fin de mister. semana. Gracias.